Hoy vamos a hablar sobre la fertilidad en el huerto y vamos a abordar un problema que algunos conocen bien y que otros sufren sin necesariamente saber de qué se trata: el hambre de nitrógeno. ¿Les ha pasado que hacen todo bien, aportan mucho triturado y ponen buen acolchado? Y que a pesar de eso sus verduras no crecen como ustedes quieren. Tal vez de eso se trate. Revisemos rápido qué es la hambre de nitrógeno y los métodos clásicos para evitarla. Al final del video veremos cómo, al comprender bien el funcionamiento del suelo, podemos ganar fertilidad de manera duradera y lograr que el hambre de nitrógeno solo sea un mal recuerdo. Vamos, empecemos y espero que no les moleste si continúo la grabación en el invernadero, porque aquí hay demasiado viento para seguir. Vamos, empecemos. Voy a tratar de explicarles de la manera más sencilla posible qué es, primero que nada, el hambre de nitrógeno, y al entender eso, también deberían comprender entonces qué es lo que hace la fertilidad de un suelo. La fertilidad del suelo y el alimento para las verduras dependen de varios factores. En primer lugar, su suelo debe contener materia orgánica, y por materia orgánica me refiero a restos vegetales y restos de todo lo que originalmente estuvo vivo. Eso puede ser composta, restos de cultivos, restos de acolchado, todo eso. Además de eso, el suelo debe estar vivo, es decir, debe contener bacterias, hongos y toda clase de otros bichos. Y al mismo tiempo, su suelo debe estar lo suficientemente húmedo y no ser ni demasiado caliente ni demasiado frío. Y lo que sucede en ese suelo es que los microorganismos y en general toda la vida del suelo se alimenta de la materia orgánica. Luego se comen entre ellos y los residuos cuyas excreciones nutren sus plantas. Cuando todo funciona y el suelo está equilibrado, es fértil. Ese equilibrio es lo importante. Entonces, de entrada, lo que podemos decir es que si no hacemos nada, naturalmente un suelo está equilibrado. Está equilibrado, pero no necesariamente es apto para cultivar verduras. Los problemas surgen al cultivar plantas exigentes y agregar elementos al suelo para hacerlo más fértil. Y si le añades elementos a tu suelo, materiales cuyo equilibrio entre los elementos carbonados y los elementos nitrogenados no corresponde a lo que tu suelo es capaz de manejar. Ahí es donde empiezan los problemas y también es ahí donde comienza la parte un poco complicada del video. Los materiales carbonados incluyen paja, madera, ramas, triturado de madera, bois rameal, fragmenté, hojas secas y cartón, es decir, todo lo más seco o duro. Los elementos nitrogenados suelen ser blandos y húmedos, incluso líquidos. Puede ser el pasto cortado, pueden ser los desechos de cocina, pueden ser los purines de plantas o incluso la orina. Si hay buen equilibrio entre ambos elementos, los seres vivos se desarrollan bien y descomponen todo. Así sus verduras estarán bien. No entraré en detalles ni en el cálculo de la proporción perfecta entre elementos nitrogenados y carbonados. Todo eso ya lo hice en otro video, les dejo un enlace por aquí si quieren ir a verlo. Eso es solo cultura general. En este video veremos qué ocurre si ese equilibrio no es perfecto. Entonces, si eventualmente ponen elementos con demasiado nitrógeno, podrían tener algo demasiado rico y causar cierta contaminación. Es raro que eso ocurra así. Normalmente agregamos demasiados elementos carbonados, que es lo común. Por ejemplo, cuando ponemos demasiado acolchado, ya sea paja o hojas secas que agregamos, bois, rameal, fragmenté, triturado de desechos verdes o, incluso peor, triturado de madera. Si antes cubrimos el suelo con cartón, como se recomienda para evitar molestias, podríamos tener un gran problema de desequilibrio. Y esto es lo que va a pasar en ese caso. Si trajeron muchos de estos materiales, se necesitarán muchos microorganismos, bacterias y hongos para descomponer toda esa materia orgánica. Al hacer este aporte, especialmente en suelos poco vivos, es clave. Ojo, esto es muy importante y lo retomaremos luego. Si hacen este aporte en un suelo que no está muy vivo, las bacterias, los seres vivos del suelo que no son lo suficientemente numerosos, tendrán que reproducirse hasta que sean suficientes para comer y descomponer esa materia orgánica. Y para reproducirse, multiplicarse, estos seres vivos tendrán que alimentarse. Van a necesitar materia para crear nuevos seres vivos, para multiplicarse. Y en esas diferentes materias que necesitarán habrá diferentes cosas, habrá en particular carbono. Volvemos a eso y otros elementos que les permitirán formar su esqueleto. Entonces sí, las bacterias no tienen esqueleto, pero para formar la base de su cuerpo, digamos. Además, necesitarán nitrógeno. Para conseguir estos materiales, tomarán lo que les han traído. Pero si lo que trajeron es paja, hojas secas, bois rameal, fragmenté madera o algo con mucho carbono, pues les va a faltar nitrógeno. Y entonces ese nitrógeno, los seres vivos del suelo van a buscarlo en el suelo, precisamente. Y si lo buscan en el suelo, mientras los seres vivos del suelo descomponen la materia orgánica que trajiste, el nitrógeno no está disponible para las plantas. En resumen, hay una competencia por el nitrógeno.
Entre los seres vivos del suelo que descomponen la materia orgánica y las plantas que la necesitan para crecer, excepto que en esta carrera por el nitrógeno, son más bien los microorganismos del suelo quienes la ganan que las plantas. Y entonces, durante este periodo en el que la vida del suelo se multiplica y va a tomar del suelo todo el nitrógeno que pueda encontrar, durante este periodo tus plantas tienen hambre, especialmente de nitrógeno, por eso se le llama hambre de nitrógeno. Sobre soluciones me dirán que existe una. No es complicado, solo hay que aportar materia orgánica cuando no hay hortalizas u otras plantas exigentes. Cuando los seres vivos del suelo sean numerosos y descompongan la materia orgánica, las plantas podrán alimentarse de los resultados. Entonces, basta con hacer estos aportes de materia orgánica lo suficientemente temprano en otoño para que en primavera, a mediados o finales de la primavera, podamos iniciar los cultivos de hortalizas exigentes. Entonces, sí, es una muy buena solución. El problema es que a veces esa falta de nitrógeno en el suelo puede durar mucho tiempo. ¿Y cuánto tiempo puede durar? ¿Cuánto tiempo? Bueno, depende. Va a depender de varias cosas, va a depender de la época en la que pongas tu materia orgánica. En invierno, el suelo frío retrasa el proceso y depende del tipo y estado del suelo. Si tienes un suelo demasiado caliente, demasiado seco, demasiado compactado, demasiado calcáreo o demasiado ácido, va a tardar un poco más. Y depende principalmente de cuánta materia orgánica aportes. Si agregas mucha materia orgánica rica en carbono, como triturado de desechos verdes o madera, como 20 centímetros sobre tu suelo, a veces ya no hay suficiente nitrógeno en el suelo para que otros seres vivos se multipliquen. Y entonces ahí la descomposición va a ser muy lenta. Puede tomar 6 meses, 8 meses, incluso un año, a veces hasta más. Pongan mucha atención al tipo, momento, cantidad de materia orgánica y al tipo de suelo al que la aportan. Otra solución simple y eficaz, si su aporte es demasiado carbonoso, será agregar elementos nitrogenados para restablecer el equilibrio. Entonces, aportes demasiado carbonosos, decía, puede ser astillas de madera, no residuos verdes, sino realmente solo madera. Pueden ser, decía, las hojas secas, pero especialmente las hojas un poco coriáceas, como las hojas de roble, hojas de arce, hojas de abedul también parece. Eso es, no todos esos elementos son muy carbonosos, entonces se puede añadir a ese aporte recortes de césped, compost bien maduro. Pueden ser purines de plantas o incluso orina, ambos ricos en nitrógeno. Eso va a restablecer el equilibrio y, sobre todo, va a acelerar el tiempo que los seres vivos van a tardar en desarrollarse para poder iniciar la descomposición. Y a partir de ahí, ya no hay hambre de nitrógeno. Ahora, hay otra cosa que se dice, pero ahí no estoy necesariamente de acuerdo, y es que el hambre de nitrógeno es menos importante. ¿Y si dejamos los materiales orgánicos carbonosos solo en la superficie sin incorporarlos al suelo? Bueno, en general eso es lo que se hace. Yo, al menos eso es lo que hago. No los incorporo. Cubro mi suelo con un acolchado de material carbonoso. Entonces la vida del suelo va a descomponer esto más lentamente, así que no hay hambre de nitrógeno en el suelo. Sin embargo, este material va a permanecer ahí por más tiempo. Y esa hambre de nitrógeno, que es muy ligera, va a ser entonces más ligera, menos importante, pero sobre todo mucho más prolongada. Y entonces no es una solución que me guste mucho. Otra opción que para mí no lo es precompostar lo que queremos aportar. Si tenemos astillas de madera o cualquier elemento con demasiado carbono, lo compostamos y después lo llevamos. Si las astillas de madera frescas se llevan en otoño, está bien, se compostarán todo el invierno. Y vamos a llevar algo que tampoco está completamente bien descompuesto en primavera, excepto que lo vamos a llevar justo cuando los cultivos tengan que empezar, y en ese momento el suelo no ha tenido tiempo de reequilibrarse, o bien habría que hacerlo mucho más temprano. Y el triturado que tienes en otoño lo vas a dejar descomponerse durante un año y lo vas a usar para el año siguiente. Pero bueno, hay que saber anticiparse bien. Entonces no siempre es una solución que me guste. Y hay una última solución que es así, me parece interesante. Es, antes de hacer este aporte, iniciar un cultivo de leguminosas. Puede ser chícharo, haba, alfalfa, trébol, etc. Todas las leguminosas van a enriquecer el suelo con nitrógeno y sobre todo no van a extraer más nitrógeno del suelo, sino que más bien lo van a enriquecer. Y entonces hacemos un abono verde, básicamente, con leguminosas, y ese abono verde lo tumbamos y le ponemos ese triturado o ese material muy carbonoso encima. Y normalmente ahí está bastante equilibrado y es algo que hago bastante seguido, eso también. Bueno, esas son las soluciones clásicas que leemos, que escuchamos por todos lados. Terminaré con una parte tranquilizadora y rápida para que olviden los problemas de hambre de nitrógeno. Este problema de hambre de nitrógeno suele afectar solo a principiantes, no a todos. No es que los profesionales lo hagan mejor, sino que es un problema de suelos principiantes. Para tranquilizar a los jardineros principiantes, sepan que incluso algunos jardineros y agricultores se consideran profesionales.
que logran tener suelos principiantes, entre comillas, que logran tener esos suelos principiantes incluso cada año, de tanto que no han entendido lo esencial para que un suelo sea fértil es su vida. Esto es lo que pienso y lo que creo que se debe hacer para que un suelo sea y siga siendo fértil y que esa hambre de nitrógeno sea solo un recuerdo. Y si hay profesionales viendo este video, no duden en dejar su opinión al respecto en los comentarios. Al iniciar un huerto en suelo virgen, agrega mucha materia orgánica, sobre todo rica en carbono. Haz este aporte en otoño y agrégale todos los elementos nitrogenados que tengas a tu disposición. Puede ser pasto cortado, purines de plantas u orina. Agrega lo que desees para equilibrar el aporte. Si haces eso en otoño, es probable que en primavera ya no falte nitrógeno. Y si ese aporte de materia orgánica lo haces más bien en primavera, trata de hacerlo lo más temprano posible en la primavera. Mezcla materiales ricos en nitrógeno. Al plantar tus verduras, añade otra dosis de composta, composta vieja o purines de plantas. Listo, eso debería funcionar. Ahora, ¿qué es lo importante? Si quieres evitar para siempre el hambre de nitrógeno, incluso al añadir materia orgánica rica en carbono, el año siguiente lo importante es asegurarte de que durante todo el año tu suelo se mantenga lleno de vida. La hambre de nitrógeno ocurre cuando los seres vivos del suelo necesitan reproducirse en masa. Asegúrate de que esa vida siempre esté presente en abundancia y que en ningún momento necesite reproducirse. No puede digerir lo que aportan. Y para que la vida del suelo siga siendo importante, sigan haciendo aportes de materia orgánica fresca, entre comillas, a lo largo de todo el año. Renueven los acolchados y corten los cultivos al final de su ciclo, dejándolos en el suelo. Distribuyan césped cortado o desechos de cocina en las zonas de cultivo. Hagan compostaje superficial todo el año. Si su suelo se mantiene lleno de vida, seguirá siendo capaz de digerir todos los aportes de materia orgánica, incluso los que tienen mucho carbono que puedan agregar, y además ya no tendrán que hacer aportes tan grandes como en el primer año. Desde entonces se terminó la falta de nitrógeno, casi podríamos llamarlo hambre de nitrógeno. Bueno, eso es todo por hoy. Gracias a todos, espero que les haya gustado. Gracias a quienes están suscritos o me apoyan en Tipeee, hay un enlace disponible. Y si no quieren dar dinero, también pueden simplemente darle like al video, compartirlo en sus redes, dejar comentarios, suscribirse, si no lo han hecho ya, o simplemente aguantar que haya un poco de publicidad en los videos. Bueno, saludos a todos, hasta pronto.